Aleluya, 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 bendito el Señor. Bueno, vamos a tener hoy una tercera parte de la clase que le hicimos una pausa porque tomamos 2 domingos para hablar de la consulta profética, pero me motivó un pastor, un amigo, un apóstol que me llamó de Panamá y me estuvo hablando de lo que él había estado escuchando de esta enseñanza y yo sabía que tenía ahí todavía otras cosas relacionadas para hablar con respecto al factor profético re. Entonces, pues tomé eso como una señal y vamos a ver la tercera parte de esta clase. Y entiendo esto, ingeniero, que una profecía es la plataforma de una operación del Espíritu, pero también una enseñanza de la palabra. Es plataforma de la manifestación del Espíritu del Señor y de lo que el Señor va a hacer. Bendito el nombre de Jesús. Porque es necesario, diga conmigo, es necesario que la iglesia madure, que la iglesia crezca. El apóstol Pablo, a pesar de la revelación, más bien de la escritura a los hebreos, que para mí pues es el apóstol Pablo, o no sé si fue el apóstol Pablo, si este fue el apóstol Pablo, que dice, cuando yo era niño, reconocer la niñez espiritual en nuestro camino es importante, porque reconocemos que hay un momento que todavía nos hace falta crecer. No hicimos la consulta profética en la ciudad de Estelí como estaba planificado porque era el tiempo, pero no fue el tiempo, pero va a venir el tiempo. Y dos cosas pasaron, porque al final Dios continúa hablando, Dios continúa dosificando la palabra, porque por principio de revelación, en la boca del Cordero, nosotros entendemos que les hablaba conforme a lo que podían oír. Y mi esposa tiene un sueño y en ese sueño ella ve que vamos, los que andamos de valorosos, tratando de preguntarle al Señor lo que Él va a hacer. Y estamos frente a un lugar, ¿verdad? Y aparece un profeta y nos dice, todavía no es tiempo para esto. Después ella vuelve a soñar y entiende un poco por qué. Pero después en la misma ciudad, el profeta que ella había visto en el sueño, me habla en la mañana cuando estamos ya para desayunar con el apóstol Cordo y el equipo de trabajo que estamos coordinando el ungimiento que se viene para fin de año. Entonces él me dice, yo tuve un sueño hoy y en ese sueño, no voy a decir el nombre del profeta, pero me dijo que no lo dijera, pero creo que es necesario. Voy a tomarme la licencia. Me dice, en ese sueño yo voy como que fuera, me dice, en el cuerpo de un adolescente, un hombre joven. Y yo creo, voy a una reunión donde el padre de familia está recibiendo a los que vienen, pero los que llegan, todos son personas como con el cuerpo de un adolescente. Y en el sueño que él ve, que es una revelación, y es una medida espiritual, es un termómetro, es un metrón, es una medida, porque a las personas que invitamos para estar ahí, yo no las consideraría adolescentes, porque son gente con ministerio y gente que de manera selectiva nosotros, conociendo su llamado, conociendo sus años de servicio, conociendo su entendimiento, no les consideraríamos con esa edad espiritual. ¿Me entiende? Pero él ve la reunión donde él llega, que van
los convocados y atraídos, que es lo que nos pasa muchas veces con lo profético, atraídos por la invitación, van buscando como unos regalos. Y cuando él quiere agarrar el regalo, que le ve él como forma, como que fuera un paquete de un cumpleaños, donde se van a repartir confites, y él lo quiere agarrar, le dice el padre de familia que está ahí, es que no son confites los que hay allí, son misterios del reino. Y todavía le dice, no es tiempo. Y yo pensaba ahora en algo, en una revelación que el Señor me compartió en un sueño, porque recuerdo que antes que yo supiera que el doctor Morris Cerulo estaba enfermo, que todavía no era del conocimiento público, en un sueño yo tuve una revelación, y en esa revelación yo miraba a este hombre de Dios que estaba en su cama, que estaba en reposo y que ciertamente estaba como quien se está despidiendo. Y yo podía ver en ese cuarto pequeño a este hombre de Dios en su cama orando de rodillas, en una cama pequeña, en un cuarto pequeño, orando de rodillas, adorando en lenguas, como quien está adorando, Rama manso, Yebeto, Coroboya manso, Robón seré, y brazo camilla camando, Robón somá. Aquel hombre está orando en el Espíritu y está oyendo al Señor. Cuando este hombre ora en el Espíritu y recibe una instrucción, entonces mira hacia la puerta de su cuarto donde está un ángel. Y ese ángel hace pasar a un adolescente. Un hombre que es en el ministerio un hombre, pero en su estatura espiritual todavía no ha alcanzado la madurez que dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dice él, pensé en las cosas de la eternidad. Porque entre más crece el espíritu, ¿verdad?, más pensamos en la eternidad. Y entonces yo miraba que el ángel introducía a este adolescente que representaba un ministerio que apenas iba a empezar a recibir su herencia. Entonces le imponía las manos, venía una impartición del Espíritu y lo sacaban para otro lugar, pero después el profeta volvía a su postura de intercesor, de oración, volvía a oír al Señor, volvía a ver a la puerta y metían a otro. Vi esos 4 veces, no le diré quién fue el cuarto, pero lo conozco. Entonces, esa es como una radiografía de nuestra madurez profética para en este tiempo saber que no son confites, que son propósitos eternos. Entonces vamos a hablar de nuevo, la tercera clase, diga conmigo, del factor re. Santo Dios, bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Y yo me alegro porque me doy cuenta que todavía tengo tiempo para crecer. Santo Dios. Y me alegro por muchos de los que invité y no llegaron porque yo sé que tienen tiempo todavía para crecer. Bendito el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 2, versos 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice la Biblia, y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció. Le explicaba yo a Jacob, temprano ahora en la mañana, que usted en el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar la palabra abuelo, usted solo va a encontrar la palabra padre. Entonces cuando Dios le habla
a Moisés le dice el Dios, cuando Moisés le habla al pueblo, dice el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo usó una vez la palabra abuelo para referirse a Timoteo y decirle, la fe que habitó en tu madre Eunice y en tu abuela Loida, si ese es el orden, creo yo, porque pareciera que los que vivieron en obediencia fueron ellas, ¿verdad? Pero después usted no vuelve a escuchar al apóstol Pablo mencionar la palabra ni abuelos ni nietos, porque Dios solo tiene hijos. Entonces dice que aquí el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dice, los reconoció. Diga conmigo el factor re. Dice, Dios los reconoció. ¿Acaso no los conocía? ¿Acaso no estaba cuidando de ellos? Pero la Biblia dice que Dios los reconoció. Entonces estamos viendo un poco el factor re en la operación del cumplimiento de las promesas y una manifestación del Dios de pacto. Diga conmigo el Dios de pacto. Hizo mando Ramá. Reconoce a mis hijos. Reconoce nuestra simiente. Reconócelos y encuéntralos en el nombre de Jesús. Aleluya. La voz hebrea, de donde viene la palabra los reconoció, es la voz chadá. Y es la raíz primaria que se usa para decir, por ejemplo, cosas como esta, los discernió. Cuando Dios los vio, Dios hizo sobre ellos un discernimiento. Y Dios dijo, ahí está mi linaje. Ahí está mi pacto, ahí están mis promesas, ahí en ellos está mi linaje. También dice que los encontró, pero también dice que los examinó. Y oiga, que a la mirada de Dios no se le va nada. No se le va nada. Dios lo examina. También significa que los reconoció como su familia y su linaje. Pero esto por causa del pacto con los padres. Entonces, como que Dios dijo, ellos no van a seguir viviendo en la esclavitud de los dioses egipcios. Diga conmigo, Dios va a aplicar sobre mi simiente el factor re. Los va a reconocer y no va a permitir que Egipto los esclavice. Otra palabra importante aquí que se puede estudiar es la palabra sacar, que significa se acordó. Y esta palabra significa que había una marca visible en ellos, visible al ojo de Dios, visible al aliento de Dios, perceptible al aliento de Dios en ellos. También significa, cuando dice que se acordó, que Dios recordó. Y Dios, al hacer memoria profética de sus propias palabras, dice, estas no son las condiciones, estas no es la tierra, no son los dioses, no es el altar que yo le prometí a sus padres para ellos. Entonces Dios hace una memoria profética de lo que Él mismo profetizó. Y Dios tiene que acordarse que cuando Abraham fue al monte Moriah, no le negó a su hijo. Y por lo tanto, Él tiene que establecer la figura y el compromiso y hacer público que a su linaje no le será negado el cordero. Diga conmigo, bendito el nombre de Jesús. Aleluya.
Ahí tenemos entonces el factor profético en el reconocimiento de Dios sobre su linaje. Santo Dios. Por eso es importante nosotros entender que cuando nosotros venimos al Señor, todo lo que viene detrás de nosotros le va a quedar establecida una marca. El apóstol Pedro se lo dijo a Cornelio con unas palabras bien sencillas, ¿verdad? Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras le dijo: ese romano no seguirá siendo tu Dios. Ahora, el factor profético porque aquí hay que hablar como gente, diga conmigo, como gente de arriba. Santo Dios. Yo soy consciente que yo estoy hablando con gente con la que voy a compartir la eternidad en Cristo. Y le estamos enviando un audio también a gente con la que vamos a compartir la eternidad. Y posiblemente cuando estemos en la eternidad, si pudiéramos recordar esto, decía, todavía hablábamos como niños. Pensábamos como niños. Santo Dios. Aleluya, pero aún siendo niños, para la estatura que Él demanda, trataremos, ¿verdad?, de hablar de parte del Señor con revelación. Ahora diga conmigo, el factor profético en la manifestación angelical. Porque esto trata con profetas, trata con patriarcas, pero trata con ángeles. Bendito el nombre del Cordero de Dios. Aleluya. Santo Dios. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Empecemos despacio aquí, pero hagamos la pausa para orar. Y pidámosle al Espíritu Santo para nosotros y para otros, ¿verdad?, que nos dé en su amor y su misericordia, ¿verdad?, el pan, la palabra y la experiencia que nos conecta con la herencia, el propósito y la eternidad. Bendito el nombre de Jesús. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo, Señor amado, Él tiene señalado el día, el momento de la manifestación, el día, el llamamiento, el alumbramiento del propósito, el remanso profético para cada uno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Dios, vi algo hermoso mientras oraba. Santo Dios. Vi una mujer como que cruzó el Jordán y se fue por un camino. Y venían sus hijos detrás de ella, buscando sus huellas. Y uno sabe que el mismo Espíritu que hizo aquello, cruzar el Jordán, también les va a llevar por el camino. Bendito el Cordero de Dios. Y el Espíritu Santo va que por adorarlo de esta manera, Él hace tangible al menos un poco de su presencia. Santo Dios. Déjeme leerle estas notas. Y es que las manifestaciones angelicales ocurren dentro de una operación planificada del propósito de Dios. Ponga atención aquí, en el factor profético dentro de la manifestación angelical, dice que antes que el ángel se manifestara, primero pasó el día de reposo. Hay cosas que están en pausa y los ángeles, aunque están ahí, no se manifiesten hasta que el tiempo señalado como reposo termine.
Después de ese tiempo de reposo, ese pasado el día de reposo, al amanecer del día primero de la semana. Entonces, después que pasó el día de reposo, después que vino el amanecer y vino junto con ese amanecer el tiempo profético oportuno, diga conmigo, del primer día de la semana. Ahora, proféticamente la palabra semana se refiere a una medida profética de los tiempos. Diga conmigo, la palabra semana en una mentalidad griega es de lunes a viernes, de lunes a domingo. Y nosotros pronunciamos y tenemos en la cabeza de frente un montón de ídolos romanos y griegos. Cuando decimos una semana, en lo natural pensamos en el día que el que va a clase, ¿verdad? Que va a clase, se alegra el viernes porque ya el sábado no hay. El que trabaja, le viene el fin de semana largo para descansar, pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando del factor re, en la manifestación del propósito de Dios, en la operación angelical. Entonces le tengo que hacer una pausa y explicarle por qué la palabra semanas en el lenguaje y la cultura profética tiene otro significado, y entonces tenemos que hablar como gente de arriba. Levítico 25:8 dice, y contarás 7 semanas de años. Todo lo que usted ve en las fiestas que prefiguran al Cordero, y Dios cuando señala el tiempo siempre usa la palabra semanas. Todo se mide a partir de este patrón profético del tiempo, que es la palabra semana. Cada vez que usted cuente la fiesta, cada vez que usted corra cuántos días van de una fiesta hacia lo otro, la medida de tiempo que se va a encontrar no es una medida grecorromana, sino que es una medida del tiempo profético oportuno, y aquí se aplica para la palabra semana. Y le pongo unos ejemplos. Levítico 25:8, y contarás, dice, 7 semanas. Y dice, 7 meses, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Y aquí se entrega una medida del tiempo profético oportuno, medido, no según la figura de los dioses griegos o romanos, sino según una medida de tiempo establecida desde la eternidad para los propósitos de Dios. Y así usted lo va a encontrar. Y si le leo Daniel 9:24, y recuerde que solo estamos descodificando lo que pasa aquí, porque dice, pasado el día de reposo, porque estamos estudiando el factor re en la manifestación angelical, pasado el día de reposo, al amanecer del principio de la semana. Porque todo lo profético en Israel se mide bajo ese parámetro. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar, dijo en aquel tiempo el ángel que habló con Daniel, para terminar la prevaricación. Mire todo lo que corre bajo el parámetro profético de la palabra semanas. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Eso se establece como al principio. También en la manifestación el ángel tenía que esperar que terminara el reposo y llegara el primer día de la semana, porque es un tiempo profético oportuno. Y después en el mismo Daniel 9:26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, y se durarán las devastaciones. Sobre ese tiempo señalado
Al profeta Daniel está la revelación después que se nos describe en el Evangelio de Mateo. Pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Santo Dios. Ahora déjeme darle un poquito de luz de la palabra, de lo que significa 70 semanas. Chivin es como 70, pero también es 700, pero también es 7000. O sea, puede abarcar en la revelación diferentes parámetros de tiempo. Pero en el lenguaje de la eternidad son semanas. Viene de la raíz Sheva, que significa, la idea es lo séptimo como principio de la perfección, que incluye lo que tiene que ocurrir en el día primero, pero también incurre en esa plenitud el día cuarto, el día tercero, el día quinto, el día segundo. Todo está incluido ahí. Pero el tiempo profético señalado para el reposo, y también incluye el tiempo de reposo, y que después del tiempo de reposo viene la manifestación profética, o el factor profético en la manifestación angelical. Y cuando el reino de Dios empieza a operar dentro de manifestaciones angelicales, miren las cosas que ocurren. Y ocurrieron en el principio y van a ocurrir ahora. Qué bonita la experiencia que contaste, un ángel. Y el otro, así que prepárese. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mateo 28:2. Dice, después de que se manifestó el ángel, diga conmigo, el factor profético en la operación angelical, dice, hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando activó sobre aquello el factor dice que removió la piedra. La removió y se sentó sobre ella. Entonces le dijeron los escribas, los fariseos, al emperador romano, le dijeron a Herodes, pone una piedra ahí para que no vaya a ser que sus discípulos lo hurten, para que evitemos el cumplimiento de la profecía. Y el ángel removió aquello que los hombres pusieron para impedir el cumplimiento de la profecía. Y después se sentó sobre ellos. Diga conmigo, el factor removió la piedra en la operación angelical. Ángeles se van a sentar sobre las ruinas de lo que son enviados a remover. Ángeles se van a ir a sentar sobre las ruinas de los tronos que se han levantado con soberbia. Ellos se van a ir a sentar ahí. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Su aspecto, dice, era, diga conmigo, el factor como un relámpago. La operación angelical cuando viene como un relámpago. Yo no sé si alguna vez usted ha estado cerca donde cae un rayo. ¿Cómo se siente? Ahora, usted se imagina uno rico, político, millonario, influencer, deportista, predicador, lo que usted quiera, que le cae un rayo cerca y que se queda tranquilo y que no busca cómo escapar por su vida. Tuve la experiencia una vez, venía con mi padre bajando una propiedad antes de llegar a la finca que era de él, ver caer un rayo sobre un árbol y volar las ramas de ese árbol lejos. Y de vez en cuando en YouTube aparece alguna capturita, ¿verdad? En los videos de gente que por suerte captura cuando cae un rayo. Santo Dios.
Hay gente que está sentada hoy en lugares donde va a caer un rayo. Bendito el nombre de Jesús. Algunos van a caer en la iglesia. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se quedaron, diga conmigo, como muertos. De miedo de él, los guardas se quedaron como muertos. ¿Sí? Y se quedaron, dice, los guardias temblaron. Y quién sabe qué más hicieron. Y se quedaron como muertos. Ahora, lo que a la iglesia hoy le es motivo de gozo, al mundo le va a ser motivo de miedo y de espanto. Cuando se aplica el factor re en la manifestación angelical, la iglesia se llena de gozo. El que tiene la experiencia se llena de gozo. Pero afuera, los que pusieron piedras para impedir el propósito de Dios van a temblar y se van a morir de miedo. Santo Dios. Mateo 28:5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Ustedes no teman. Porque yo sé que buscan a Jesús, al que fue crucificado, no está aquí. Aquí está el factor re, dice el ángel, ha resucitado, como dijo. Venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:7, e id pronto y decir a sus discípulos, ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí le dice, os lo he dicho. Ahora, preste atención a esto, porque aquí vamos, diga conmigo, del factor re al factor re. Ya lo explico. De la manifestación angelical, del factor re en la manifestación angelical a la manifestación re del cumplimiento de la profecía. Le dice el ángel, váyanse a Galilea. Ahora, el Mesías señala la ciudad de Galilea para entregar sus instrucciones a la iglesia, porque es la Galilea de los gentiles. Bendito el nombre de Jesús. Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Nectali, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, dice la profecía, Galilea de los gentiles. Ahora, el factor profético re no es un fonema, una letra para repetir. Es la revelación para contemplar una operación del Espíritu. Mateo 4:12. Cuando ya Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea. Y dejando Nazaret, diga conmigo, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Nectalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, dígame, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Los asentados en la región de sombra de muerte, dice la Biblia, el factor re, luz les resplandeció sobre ellos, porque este factor profético está conectado en la profecía y está conectado en la manifestación de los propósitos de Dios. Mateo, otro ejemplo, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino, diga conmigo, el reino, el factor re, el reino de los cielos se ha acercado. Santo Dios. Ahora, diga conmigo, resplandeció.
Porque en Galilea dice, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, ¿cuál es el principio de esa luz? ¿Cuál es el principio de ese resplandor? En el mensaje y la manifestación del reino de Dios. Porque no son confites. No son confites lo que van a repartir. Son misterios del reino de Dios. Y si le permitimos rápido al Espíritu Santo llevarnos a la madurez que Él ocupa, nosotros vamos a oír en esta tierra y de esta gente la revelación de esos propósitos de Dios, Santo Dios. Voy a decir algo fuerte, si algunos apóstoles no crecen, se van a quedar pequeños con la manifestación de los hijos. Porque viene el resplandor del Cordero, Santo Dios. Aleluya. Mateo 17. 6 días después, diga conmigo, 6 días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte. Hay gente que Dios la va a llevar aparte, a un monte alto. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Y aquí está el factor re, y resplandeció su rostro como el sol. Santo Dios. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías y hablaron con él. Quisiera tener licencia para decir algo más, pero necesito una licencia para poderlo hacer. Sigamos con el factor re y vámonos a Apocalipsis capítulo 6 verso 12. Dice, miré, porque este es el factor re en la operación angelical que está de camino. Mas cuando abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer su higo, cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla, aquí está el factor re, se removió de su lugar. Eso está en el camino. ¿A cuántos días, a cuántos meses y a cuántos años? No es la pregunta, porque está contenido dentro de la revelación de las semanas que Dios estableció para el cumplimiento de su propósito. Lo cierto es que como nosotros no somos de abajo, sino que nosotros somos de arriba, cuando venga todo ese terremoto, nosotros no estamos abajo, nosotros estamos arriba. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Apocalipsis 6, ahora 15 y 17. Y los reyes, miren, los reyes, los que se reúnen en Naciones Unidas, pues, los que son importantes, que hay que ponerles una caravana porque tienen miedo a veces hasta de su propia sombra. Los reyes, los importantes, los poderosos, los magnates, los influencers. Eso que la gente, el tipo estornuda y se reproducen 100,000 veces el estornudo. Esos reyes. Esos que dicen cuando el dólar baja, cuando el dólar sube. Que quieren decir quién entra, quién sale. Esos reyes, esos. Algunos que quieren que los adoren. Esos reyes de la tierra. Y dice, y los grandes, oiga, diga, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y también todo siervo y todo libre. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del factor re, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Santo Dios. Pero sigamos nosotros con el factor re, porque eso está allá, ¿verdad? Pero esto es para nosotros, porque nosotros no somos de abajo, nosotros somos de arriba. Y vale más que nuestros hijos lo entiendan, que ellos lo entiendan, que somos de arriba, que no somos de abajo. Bendito el nombre de Jesús, y lo tienen que entender. Santo Dios. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a estos, aquí está el factor re, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Cuando el Cordero resplandece y sus vestidos se hacen blancos, se está hablando de su santidad. Entonces el resplandor del Cordero en medio de la iglesia va a demandar santidad en nosotros. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, sigo leyendo aquí Primera de Pedro, ahora estoy 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste, aquí está el factor re, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creed en Dios, el cual, el factor re, le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con extrañablemente de corazón puro. El factor re, Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, ahora, diga conmigo el factor re, porque toda carne es hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la tierra, la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Ahí está el factor re, que señala el camino de nuestra peregrinación en santidad y en obediencia, porque nosotros no somos de abajo, ni de la izquierda, ni de la derecha, nosotros somos de arriba. Santo Dios. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio del factor re, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, hay algo importante en lo que tiene que ver la renovación de nuestro entendimiento, porque en la renovación de nuestro entendimiento los fundamentos no cambian.
La renovación de nuestro entendimiento nos permite reconocer las máscaras del enemigo, que siendo un demonio que se quiere vestir de ángel de luz. A un discípulo de aquí de la casa, el Señor le mostraba el otro día algo que va a ocurrir. Miraba un movimiento ambientalista con el espíritu de la Pachamama, la Madre Tierra y todo ese asunto endemoniado que rinden culto a las criaturas antes que al Creador, tratando de hacer algo nuevo o bueno, vistiéndose de ángel de luz y empujando una gran reforestación para tratar de corregir el problema que hay en el clima. Pero él miraba que quienes se envolvían en eso eran atraídos por algo bueno, pero hecho por un espíritu incorrecto, y los empezaba a influenciar y ocurría a nivel mundial, y empezaba a influenciar a estos jóvenes un desprecio por la palabra del Señor. Pero él les hablaba como un profeta en la revelación y les decía, es que no es la tierra, no son los árboles, el problema aquí es el pecado, la consecuencia que viene por el pecado. Santo Dios. Entonces se tiene que renovar nuestro entendimiento para este tiempo, para este día y para esta hora. Bendito el nombre de Jesús. Por aquí vamos a ir terminando, pero quiero también dejarle unos pensamientos pequeños que pueden ser útiles, porque esta enseñanza llega a otros que también comparten la palabra con otros. Pero yo entiendo esto. La gente está hablando mucho y lo hace mucho, y usted ve reuniones, videos y cosas donde la gente está soltando el manto, ¿eh? A veces ese manto es la bandera de Israel, o un manto de tal color, o esto, o lo otro, y usted ve asuntos, y eso tiene su asunto y tiene sus fundamentos espirituales. Pero yo tengo un pensamiento, y lo escribí en uno de los libros, que si a mí alguien me invita como maestro, como profeta, y me dice, vamos a ungir a estos discípulos, los vamos a enviar al ministerio, yo tengo el derecho de saber y la obligación de saber qué enseñanza le fue entregada. Porque soltar el manto, la palabra manto, aunque puede estar representada en algo que nosotros normalmente decimos es una tela, es esto, es lo otro, pero la palabra manto realmente lo que significa es genética. Eso es lo que significa. Y eso se transfiere a través de la enseñanza, y se transfiere también a través de la imposición de manos. Pero a mí no me gusta andar soltando el manto sobre personas que yo no conozco el fundamento de su educación. Al menos que quien me pida oración sea una persona en la que yo confíe en la revelación que hay en él. Porque si no, yo me meto en un asunto. Entonces, si a mí un amigo me llama y me dice, queremos ungir a estos discípulos, los vamos a enviar al ministerio, primero le voy a decir yo, explíqueme qué les enseñó. Y como profeta tengo el derecho a pensar cuál es la revelación de lo que ellos van a hacer. Entonces, porque yo tengo que saber sobre qué pretendo poner el manto y soltar la unción, porque yo puedo poner mis manos y no pase nada. Yo puedo soltar el manto y Dios diga ahí no. Santo Dios. ¿Por qué? Porque la unción real del Espíritu Santo solo será impartida en la revelación de su palabra y en la revelación de su propósito. La unción real del Espíritu Santo solo va a ser impartida en la revelación de su palabra y en la revelación de su propósito. Si no, lo único que nos queda es una foto para exhibir. Pero después de eso no habrá nada más. Aleluya. Yo creo
que les diga conmigo, el Espíritu de Cristo es derramado sobre aquellos que honren la revelación de la sangre del Cordero. El Espíritu de Cristo, la unción de Cristo se va a derramar sobre aquellos que honren la revelación de la sangre del Cordero. Porque la gracia está en la sangre. El Espíritu de Cristo se va a derramar sobre aquellos que honran las palabras de Cristo, pero no se va a derramar sobre humanismo y filosofía. No se va a derramar ni sobre humanismo ni sobre filosofía. Y sobre todas esas cosas donde está basado mucho el espíritu de liderazgo. Yo solo alcancé a leer un poquito el libro aquel, me lo enseñó ayer aquel, y vi nada más un título. Y desde que vi el título, vi el vacío de la palabra, porque lo que vi fue humanismo y filosofía. Y le dije, cada vez que comas eso te va a hacer congestión. Santo Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Y la iglesia tiene mucho de eso. Bendito el nombre de Jesús. Pero la gracia del Señor y el Espíritu de Cristo no se va a derramar para ungir humanismo y filosofía. Aleluya. Ahora, nadie puede tomar la unción, es decir, tomar los dones, tomar la unción del Espíritu Santo para servir a otro reino. No se puede. Para servir a otros dioses. Tampoco podemos usar los motivos con otros propósitos diferentes a los motivos que están en el corazón del Señor. No se puede. ¿Me entiende? Esto es serio, porque tenemos que hablar como gente de arriba, y posiblemente aquí esté parte de nuestra adolescencia. Aquí está mucho de eso. El Espíritu Santo no va a honrar aquellas profecías que, aunque hechas en su nombre, dicen así dice el Señor, son entregadas a la iglesia sin su revelación y sin su permiso. No va a bastar, no basta, no es suficiente decir en el nombre de Jesús, o así dice el Señor, si esa profecía, si esa revelación se le entrega a una persona, a una ciudad, a una iglesia, a una congregación, sin la revelación y sin el permiso del Señor. Porque lo que viene son manifestaciones angelicales. Porque lo que viene dentro de la semana del Señor. Los tiempos proféticos señalados por el Espíritu. Y no quiero que se asocie mi enseñanza con una gente que anda en otro asunto. Santo Dios. Solo estoy tomando de la palabra el Espíritu que hay en ella. Aleluya. El Señor, por mostrar su amor a una persona, una nación, una familia, no se va a alejar de su justicia y su santidad. Va a mostrar su amor, claro que sí, pero no se va a alejar por mostrar su amor ni de su justicia ni de su santidad. El arrepentimiento por eso nos trae de regreso a la santidad. El Señor va a mostrar su misericordia, diga que sí. Claro que sí. Y yo sobre mi cabeza, sobre mis hijos, sobre ustedes, sobre nuestra simiente. Va a mostrar su misericordia. Pero no va a renunciar al derecho de corregir. Por mostrar misericordia no va a renunciar al derecho de corregir, porque lo decimos siempre, es la misma palabra y es el mismo espíritu. Y Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Santo Dios, azota al que recibe por hijo.
Hebreos 12:10. Y aquellos que ciertamente por pocos días no disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? ¿Para qué somos corregidos? Para que participemos de su santidad. Y dice el apóstol Pablo, y puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Bendito el nombre de Jesús. Casi voy terminando. El Señor nos va a traer su presencia sobre una alabanza y una adoración que no representa su verdad. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios. Diga conmigo, no somos de la izquierda, no somos de la derecha, no somos de abajo, mucho menos de abajo. Nosotros somos de ¿adónde? Somos de arriba, donde está sentado Cristo. Y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, porque ahí está nuestra herencia escondida con Cristo en Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar. Bendito el nombre de Jesús. Diga conmigo el factor re. Santo Dios. Aleluya. Regresemos a la palabra del Señor, al principio. Éxodo, capítulo 2, verso 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Padre, gracias en el nombre de Jesús por cuidar de nosotros y de nuestros hijos. Tu palabra dice, y este será mi pacto con ellos. Mis palabras, mi espíritu mío y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en la boca y en el espíritu de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús, por tu gracia, Señor, y tu misericordia, Padre. En tu espíritu, regresamos a tu espíritu, la revelación de tu espíritu, para que en el espíritu de tus hijos, Señor amado, sea depositada la palabra, en el nombre de Jesús, conforme a lo que cada uno de nosotros, Señor, puede oír. Y que la semilla sirva, Padre, para alimentar el propósito de la eternidad en la vida de tus hijos. Y que el Cordero de Dios reciba siempre toda honra, toda gloria y toda alabanza, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Bendito y bendito para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, el nombre de Jesucristo. Amén.